Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que nos escucha y las personas de otros lugares también que se conectan a nuestra página de Facebook para la conferencia de hoy. Vamos a dar unos segundos para que, a ver quién más se nos logra conectar y proseguiremos con nuestra conferencia. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que nos acompaña el día de hoy a esta conferencia. Como todas, esta conferencia es de mucha importancia, este tema que vamos a ver hoy, y espero pues que participen de la conferencia, que realicen sus preguntas y estaremos próximos a contestarles, bien sea por el WhatsApp o acá directamente en vivo les podemos contestar sus preguntas. Agradecerle también a todas las personas de otros lugares también que se han conectado con nuestra página, de otros grupos que nos han permitido compartir este conocimiento para todos ustedes, con el ánimo de llevarlo lo más claro posible, lo más sencillo, para que todos lo entiendan, lo practiquen, lo comprueben y cada uno pues con la guía de su propio ser sea el que lo lleve a esa comprobación directa. Porque de nada sirve estar siguiendo a un grupo de personas, a unas personas que en últimas son las que van y comprueban, y la persona, si no se pone las pilas, por así decirlo, ella misma, entonces el conocimiento es una teoría y se hablará sobre comprobaciones que otros hacen. Entonces es importante que cada uno pues lo haga, y así están muchos grupos con personas que han pasado muchísimo tiempo y no han practicado el conocimiento, y desafortunadamente se ha quedado en una sola teoría más. Este conocimiento que vamos a esta conferencia de hoy se llama Tres clases de tantrismo, y es la conferencia número 14 de la fase B del temario. El objetivo primordial de la conferencia es conocer esas tres clases de tantrismo que existen, y saber nosotros ubicarnos dentro de esas clases de tantrismo, mirar dónde estamos nosotros ubicados y empezar a hacer un trabajo interiormente serio para poder comprobar, para poder tener la plena sapiencia directa de lo que es este conocimiento. Vamos entonces a ver qué significa esa palabra
tantrismo. Pues muchos hemos escuchado hablar de esta palabra del tantrismo, pero no conocemos su significado. Y aquí en esta conferencia hoy vamos a ver específicamente qué es el tantrismo. Entonces, ese tantrismo significa práctica de sexo. Esa palabra encierra específicamente la práctica de sexo. En muchas escuelas, en muchos lugares, ahorita por internet, en muchos sitios, se invita a las personas a practicar este tantrismo, pero realmente no están enseñando lo que es el tantrismo, sino que enseñan a hacer ciertos ejercicios respiratorios, pues que nada tienen que ver con lo que es el tantrismo verdadero. El tantra equivale a decir que es una persona que practica el sexo. Entonces, esotéricamente, esta palabra está plenamente relacionado con lo que es la práctica del sexo. Y una persona tantra es una persona que practica el sexo. De esta manera, nosotros vamos a empezar a mirar de qué se trata en sí el tantrismo. Y no dejarnos embaucar ni dejarnos falsamente creer que nos están enseñando tantrismo cuando realmente no lo es. Y aparte de eso, estos grupos cobran por enseñar este tipo de prácticas y no enseñan una práctica verdadera, no enseñan la realidad de lo que es el tantrismo. La gran batalla entre los magos blancos y los magos negros tiene su raíz o es de origen sexual. En la historia de la humanidad, en los libros sagrados, nosotros vamos a encontrar esta batalla entre el bien y el mal, entre los blancos y los negros. Y vamos a ver entre los magos, entre la magia, entre la logia blanca y la logia negra. Y su raíz principal es el sexo. Y en los libros sagrados vamos a ver que también se ha dejado simbolizado este conocimiento. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el cristianismo, cuando se habla de Moisés, cuando hay esa lucha entre las serpientes, de la serpiente, del báculo que llevaba Moisés contra lo del faraón, ahí hay un simbolismo de este conocimiento. Entonces ese Moisés que tenía que liberar a su pueblo está haciendo referencia a sus diferentes partes del ser internamente. O sea, cada uno tiene que tener su Moisés para liberar las diferentes partes de su conciencia que las tiene atrapada el faraón. Entonces el faraón era el que tenía que tenía o tiene atrapada en estos libros sagrados al pueblo de Moisés. Esas diferentes partes del ser que están atrapadas por el faraón, donde el faraón simboliza el ego. El ego es el que tiene atrapadas las diferentes partes de conciencia, es el faraón. Entonces los libros sagrados siempre nos han dejado las enseñanzas que ahí están, pero nos toca con la conciencia ir a averiguar para saber realmente qué significa esto y no tomarlo a letra muerta, a una fe ciega que no nos lleva a ningún lado. Entonces esa batalla que se da internamente entre el mago negro y el mago blanco, entre la logia negra y la logia blanca, está basada y se radica esa batalla en lo que es el sexo.
la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Entonces esa serpiente de bronce hace referencia al fuego sagrado, al fuego que asciende por la columna vertebral. Es esa serpiente de bronce y sanaba a los israelitas en el desierto. El ascenso del fuego por la columna vertebral es que hacía referencia esta serpiente. Y esa gran batalla que se da entre las serpientes es la batalla entre el bien y el mal. Es la batalla entre el ego y la conciencia. Entonces este simbolismo de este conocimiento está hace muchísimo tiempo en los libros sagrados. Lo que pasa es que a través de los tiempos nuestra conciencia se ha dormido tanto y no nos damos cuenta ni sabemos a qué se está haciendo referencia en estos libros sagrados cuando se habla de este conocimiento. Vamos a ver que la serpiente tentadora del Edén se combaten mutuamente. Entonces la serpiente tentadora del Edén se combate mutuamente con el ego. Entonces esa es la batalla entre nuestra misma parte interna, nuestra misma parte egoica con nuestra parte consciente, la lucha eterna entre el bien y el mal. Entonces cada vez que se rescata la conciencia, se libera, se muere al ego y se libera la conciencia y se va acrecentando esa luz interna y se va acrecentando también la batalla interior. Por eso nosotros vemos que entre más yoes eliminemos, vamos a ver que más yoes salen, debido a que la conciencia liberada nos permite ir a mirar en nuestra propia psicología que esos yoes que creíamos no tener están ahí en nuestra psiquis y que debido al mismo trabajo poco a poco vamos viendo que lo blanco que creíamos que éramos no lo somos, y que esa lucha que debemos que librar internamente cada uno es una lucha entre la conciencia y el ego, entre el bien y el mal. Entonces la primera es la serpiente de la que hablábamos acá, es la del tantrismo blanco. Entonces ese tantrismo blanco es la serpiente donde se trabaja con la energía sexual en ascenso por la columna vertebral. Y la segunda es la del tantrismo negro. Entonces esta del tantrismo negro es la que se trabaja en el proceso de la pérdida de la energía creadora sexual. El tantrismo blanco enseña el ascenso de esa serpiente por la columna vertebral sin la pérdida de la energía creadora sexual. Y el tantrismo negro entonces hace referencia a la práctica misma del sexo, pero con pérdida de la energía creadora sexual. Esto tenemos que tenerlo bien claro para cuando nos vayan a hablarnos a otras personas sobre el tantrismo, tener bien claro a qué se está refiriendo. Entonces ese tantrismo blanco es el trabajo en ascenso con la energía creadora sexual por la columna vertebral sin perder nuestra energía creadora sexual. Ese es el tantrismo que nos interesa, el que debemos todos los días perfeccionar y pulir poco a poco hasta lograr nosotros convertirnos en verdaderos tantras blancos, porque hasta el momento nosotros somos producto inclusive del tantrismo negro, de la pérdida de la energía creadora sexual. Entonces los que practican magia sexual blanca no derraman el semen jamás en la vida. Eso tenemos que también tenerlo bien claro. Nosotros ingresamos a estos conocimientos
y ingresamos con unos desórdenes en nuestras prácticas sexuales, en lo que es el trabajo interior, en lo que es saber el verdadero valor de la energía creadora sexual y en lo que es saber para qué son nuestros órganos sexuales. El tantrismo, el tantra blanco, como les decía, se va puliendo cada vez más a medida que avanza en este conocimiento, en la práctica de la transmutación sexual que se hace con su pareja. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y esa práctica se hace sin derramar el semen, sin derramar la energía creadora sexual. A ver, esto lo hablamos siempre así, acá de esta manera, porque para hablar de esto también tenemos que dejar aparte esa mojigatería acerca de lo que es el sexo, de lo que es esta práctica. En estos momentos, pues, toda la humanidad, podríamos decir que casi el 100% de la humanidad está sumergida en lo que es el proceso de fornicación de la magia negra con pérdida de su energía creadora sexual y no lo sabe. Ignora lo que es el verdadero objetivo de la energía creadora sexual y el verdadero objetivo, la verdadera función de sus órganos creadores. Y por eso es que en estos momentos se está la humanidad cayendo en una cantidad de vejámenes y en una cantidad de cosas equivocadas que ni remotamente sospechemos que está sucediendo. Entonces, los que practican magia sexual negra, o sea, tantrismo negro, derraman el semen, derraman su energía creadora sexual. Eso también tenemos que tener bien claro. Y también tenemos que tener bien claro que llegamos a estos conocimientos pues con nuestra energía creadora sexual totalmente negra. O sea, recordemos la conferencia de El Fuego Sagrado, donde allí nos muestran las aguas cuando iniciamos este conocimiento. Entonces, con unas aguas totalmente negras, con la energía sexual totalmente contaminada y porque venimos de prácticas de sexo totalmente equivocadas. Entonces, el tantra negro o la persona que practica el tantrismo negro derraman su energía creadora sexual, derraman su semen, que es donde se encuentra la vida prácticamente, porque a través de esa energía creadora sexual, así como fue creado este cuerpo físico basado en el sexo, también se debe de crear los cuerpos superiores existenciales del ser basado también en el sexo. Por eso siempre hemos hablado en este conocimiento de esta manera, porque no estamos con tapujos para decir la verdad en cuanto a la práctica de sexo, en cuanto a la práctica con la energía creadora sexual. Eso tenemos que tenerlo bien claro, pero que tenemos que saber, y esta conferencia nos ayuda a mirar en dónde estamos nosotros ubicados para poder realmente hacer cambios en nuestra psicología y en nuestras prácticas sexuales. Bueno, existen 3 clases de tantrismo. Vamos a ver ahorita hablar de cada una de ellas para poder aclarar y tener una visión más específica de cada una de ellos. Existe el tantrismo blanco, existe el tantrismo negro y existe el tantrismo gris. Siempre que se habla de tantrismo, y ustedes pueden verlo ahí en la figurita, estamos hablando de sexo entre un hombre y una mujer. Entonces, el tantra es la práctica de sexo basado en un hombre y una mujer en su práctica y pudiendo hacer lo que es la práctica para mirar si es blanco, si es negro o si es gris. Vamos a hablar de lo que es el tantrismo blanco.
El tantrismo blanco, que es el que aquí nos interesa, que es el que siempre hemos enfatizado a lo largo de este conocimiento, y ya en este momento vamos en la conferencia número 14 de la fase B del temario, y vamos a profundizar y aclarar más en lo que es el tantrismo blanco. Este tantrismo blanco es el juego trascendente que se desarrolla únicamente en la persona que practica la castidad científica o practica el tantrismo blanco. Entonces, es empezar cada uno con la guía interior a transformar la energía creadora sexual que antes en su práctica desalojaba su energía creadora sexual, y ahora va a subir esa energía creadora sexual. Ya no la va a botar hacia afuera y hacia abajo, sino que la va a ascender por toda su columna vertebral, a lo largo de su columna vertebral, para lograr crear los cuerpos superiores existenciales del ser con la energía creadora sexual, la cual produce su cuerpo físico, sea hombre o sea mujer. Aquí tenemos que ser bien claros, porque tanto el hombre y la mujer tienen las mismas posibilidades de autorrealizarse. Entonces, esto lo tenemos que también tener bien claro. Entonces, en esta práctica no existe el orgasmo ni la eyaculación del semen en el tantrismo blanco. El tantrismo blanco, como lo decíamos, es una práctica donde no va a haber pérdida de energía, donde ni la mujer va a llegar al acto horripilante del orgasmo, ni el hombre al acto horripilante de la eyaculación del semen. Esto lo tenemos que ir comprendiendo cada uno poco a poco, a medida que vayamos practicando y a medida que vayamos vivenciando este conocimiento. Con este tantrismo, con el tantrismo blanco, se despierta el Kundalini, es decir, el fuego del Espíritu Santo, el fuego sagrado, del cual nosotros ya hemos hablado, y despertando ese fuego y ascendiendo a lo largo de la columna vertebral, es donde el iniciado o la persona va a empezar a crear sus cuerpos superiores existenciales del ser, y empieza un camino en transformar sus cuerpos lunares en cuerpos solares. Este es el tantrismo que nos interesa, es el tantrismo en el cual nosotros siempre hemos enfatizado, pero tenemos que también hablar en el mismo conocimiento de lo que es el otro tantrismo, para saber nosotros en dónde estamos. Siguiendo con lo que es el tantrismo blanco, el propósito de esta unión es la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, como ya hablábamos. Esta práctica debe darse siempre entre un hombre y una mujer. Siempre lo hemos recalcado en conferencias que hemos dictado, específicamente hablar de este tema en la fase A, y aquí pues profundizamos y volvemos de nuevo a aclarar este tema. No es entre un hombre y un hombre, ni entre una mujer y una mujer, es entre un hombre y una mujer que van a practicar el tantrismo blanco. El falo dentro del yoni. Cuando hablamos de falo estamos hablando del pene en el hombre, y cuando hablamos del yoni estamos hablando de la vagina de la mujer. Y no incluye la fornicación. Específicamente eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, el tantrismo no es un proceso meramente respiratorio. El tantrismo es un proceso práctico de sexo entre un hombre y una mujer, el falo dentro del yoni, y sin pérdida de la energía creadora sexual, o sea, donde no está incluida el proceso fornicario. Eso también lo tenemos que tener bien claro en la práctica o en saber lo que es el tantrismo blanco. No es que
que vemos por internet o que vemos en diferentes avisos publicitarios donde invitan a esta práctica del tantrismo, y lo que hace es embaucar a las personas y enseñarles unas cosas que no son. Siempre debe estar precedida por amor, por fidelidad y por castidad. No es que debe estar precedida por el director del grupo o que va a estar precedida por la persona más avanzada. No, señores. Esto debe estar precedida por estas tres partes, que es amor hacia la pareja, que es amor hacia la persona que le está colaborando, que es fidelidad, que es con una sola pareja que lo va a hacer, no con dos o con tres o con cuatro, y que es en castidad. Ojo, y no confundas la castidad con otra cosa. Entonces es con amor, con fidelidad y con castidad, donde es con lo que se va a precedir este tantrismo blanco. Entonces la persona que está en el camino de la práctica del tantrismo blanco debe tener también bien claro estos tres factores, porque muchos dicen, no, sí, yo estoy en la práctica, personas que están en la práctica de su tantrismo blanco, y fácilmente les da por cambiar pareja, o fácilmente les da por estar haciendo otras cosas totalmente absurdas, o otras cosas que nada tienen que ver con el tantrismo blanco. Esto lo decimos con el ánimo de que ustedes, las personas allí que nos escuchan, no se dejen engañar. La práctica del tantrismo blanco está precedida por estos tres factores y dirigida por su ser. Pues cada uno, cuando entra a este conocimiento, como le decía, llega de unas prácticas totalmente desordenadas, y cada uno debe empezar a pulir esta práctica y empezar a que el ser sea el que lo guíe, no el maestro tal del grupo, o no este que se dice ser el que más sabe. No, lo va a dirigir cada uno buscando a su ser poco a poco, para poder un día llegar a la construcción y la fabricación de esos cuerpos superiores existenciales del ser. Aquí el proceso de amor, de fidelidad y de castidad, donde esa castidad no se va a confundir con el celibato, que eso nada tiene que ver con la castidad. Eso es una cosa, el celibato es una cosa donde se enseña odiar el sexo, cuando realmente ese no es el objetivo del sexo, porque el sexo, su función es crear, y crear en este conocimiento que tratamos de encaminar, o se encaminan a las personas por lo que es la práctica del tantrismo blanco. Entonces hay que tener bien claro estas tres partes para poder en sí experimentar y buscar lo que es el tantrismo blanco. Entonces la clave es la conexión del falo y el útero sin la eyaculación del esperma sagrado. Entonces esto lo hablamos, vuelvo y repito, de esta manera, porque no hay otra. Esta es la manera que se debe ser bien claro con la gente, para decirle que es esa conexión entre el falo, entre el pene, dentro de la vagina, conectado con el útero de la mujer, sin la eyaculación del esperma sagrado, para empezar a vivenciar lo que es el tantrismo blanco. Entonces el método para el tantrismo blanco, también aquí ya lo hemos hablado y lo hemos dicho a lo largo de las conferencias. Primero es la conjuración del belirín y el círculo mágico en el lugar donde se vaya a practicar el sexo, pues que debe ser
en la habitación de la pareja que ya ha cumplido estos requisitos entre un hombre y una mujer, en ese cuarto especial donde no va a haber ningún aparato electrónico, porque se va a llevar a cabo una práctica electromagnética de la energía creadora sexual. Entonces se hace el círculo mágico, el Belilín, que ya se ha enseñado en la conferencia número 7 de la fase A del temario. Las personas que estén interesadas pues pueden ir y mirar esa conferencia. Después viene la súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre Divina para la práctica con sus propias palabras cada uno. Entonces le pide a su Madre Divina y a su Padre interior para que lo asistan, para que nos dirijan en esta práctica de sexo. Entonces aquí miramos que ve el video de la conferencia número 7, las conjuraciones, y así la persona pues va a empezar a vivenciar lo que es este tantrismo blanco. Se va a hacer el proceso de prender el fuego. ¿Cómo se prende ese fuego entre la pareja? Pues se da con caricias, con besos, hasta lograr la perfecta lubricación del yoni para la penetración. Entonces ese prender ese fuego implica pues acariciar a la pareja normalmente. Para poder, el hombre debe tocar a la pareja, a su mujer, y la mujer debe tocar al hombre, a su pareja también, para prender ese fuego, para prender esa pasión. El yoni femenino debe lubricarse y el pene masculino debe haber una erección para poder, después que haya una penetración y una conexión entre la pareja. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro para que no se cometan errores en el proceso de la práctica del tantrismo blanco, en la práctica en la cual se va a hacer el proceso del ascenso de la energía creadora sexual. Como hablábamos, después de esto ya viene lo que es la conexión o penetración del lingam en el yoni, es del pene en la vagina. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro y no se nos debe hacer extraño o que hablamos de aquí de esto, porque hemos venido de prácticas totalmente erróneas, y en la práctica de esas erróneas, entonces el ego sí hace y deshace. Y entrar aquí a hacer una práctica sagrada, tenemos que también entrar con una seriedad bastante profunda para que sea el ser el que dirija y sea el que se vaya a hacer aquí el goce sexual, porque también aquí se va a hacer un goce sexual especial, que cada uno lo tiene que vivenciar y que cada uno lo tiene que sentir para poder prender ese fuego y empezar a hacer lo que es la práctica del tantrismo blanco. Entonces, el proceso respiratorio, que también lo hemos explicado en otras conferencias, pues vamos a aclararlo aquí también, que comprende de la inhalación por 20 segundos, imaginar la entrada del aire a los pulmones, llevarlo hasta las glándulas sexuales, que también es un proceso que ya lo hemos visto. Viene segundo el proceso de la retención por 20 segundos, imaginar y sentir un hilo de oro que asciende por la columna vertebral, vértebra por vértebra, hasta el entrecejo. Entonces, miren, en este primer proceso de inhalación, pues así como se vivencia, la base primordial es aprender también a respirar, pero es también la fuerza magnética tanto del hombre como la mujer en el proceso para poder hacer esta práctica bien hecha. Entonces se inhala, cuando ya hay ese proceso de conexión, cuando ya los órganos están conectados, entonces se inhala el aire y se retiene por 20 segundos y lo lleva. Ese aire que se inhala va hasta las gónadas sexuales, allá se retiene por 20 segundos. En esos 20 segundos de inhalación, cuando ya baja el aire hasta los pulmones, entonces
viene la retención, y en ese proceso de retención se imagina y se siente un hilo de oro que asciende por la columna vertebral hasta el entrecejo, hasta llegar acá. Entonces ya cuando se ha dado el proceso de inhalación y se imagina, cuando se hace correctamente la práctica y haciéndolo constantemente, esto no se logra tan solo en una sola práctica, sino que hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo perfeccionando. La persona llega a sentir ese calor que sube por su columna vertebral, ese fuego, ese hilo que asciende vértebra por vértebra a lo largo de nuestra columna vertebral. Este ascenso hasta el entrecejo se hace en la fabricación de los dos primeros cuerpos. Entonces el ascenso, como vemos en la figura, de esa energía va a llevar a la fabricación de los dos primeros cuerpos, y la energía va a ser llevada hasta el entrecejo, en la fabricación del cuerpo físico y en la fabricación del cuerpo vital de oro, para poder fabricar esos dos cuerpos, pasar de un estado lunar a un estado solar, después de haber prendido el fuego sagrado, como ya vimos en la conferencia específica. En los siguientes cuerpos solares, el ascenso llega hasta el entrecejo y de allí desciende en clave de sol hasta el corazón. Entonces, en la fabricación de los cuerpos siguientes, que serían la fabricación del cuerpo astral solar, la fabricación del cuerpo mental solar y la fabricación del cuerpo de la voluntad solar, la energía va a llegar al entrecejo. Cuando la energía llega al entrecejo, da una vuelta por encima y toca la glándula pineal, y va y da una vuelta hasta llegar al corazón y formar, como vemos en la figura, lo que es la clave de sol. Pues esto tiene también su significado internamente, su simbolismo. Recordemos que todo está creado en base a las notas musicales también, y esta energía también tiene ese recorrido. Entonces aclaramos esto para que las personas sepan que en la fabricación de los dos primeros cuerpos la energía llega hasta el entrecejo, y de ahí en la fabricación de los otros cuerpos la energía da esa vuelta y desciende hasta el corazón. Pues en el proceso de esta fabricación, pues cada uno se va a dar de cuenta internamente, cada uno va a saber qué es lo que está haciendo con la ayuda de su ser, con las prácticas que esté haciendo, pues se va a saber y cuándo va a ser esa clave de sol internamente en los cuerpos que está construyendo. Viene otro tercer proceso, que es la exhalación, que es la mantralización de vocal por vocal en cada proceso respiratorio en el siguiente orden. Entonces primero va a ser la I, después la A y luego la O. Entonces, después de haber hecho el proceso de la retención y el fuego haber ascendido hasta el entrecejo, viene la exhalación, es la pronunciación de estos mantras, que es el mantra el I, A, O, en ese recorrido de la energía creadora sexual. Este proceso, como ya hemos dicho, pues lo hemos explicado también en las conferencias de fase A. Se repite cuantas veces sea necesario. Tenemos que tener bien claro este proceso, porque cuando el proceso de respiración se hace correctamente, pues ningún órgano debe salir lastimado, tanto el hombre como la mujer. O sea, ni las gónadas, o sea, los testículos, ni los ovarios de la mujer deben salir lastimados. ¿Por qué? Porque se está subiendo la energía creadora sexual. Si sentimos que quedamos con que se nos inflama alguno de los órganos sexuales, estamos realizando mal la práctica, estamos forzando los órganos, y eso no es el objetivo.
Por eso la importancia de trabajar muchos agregados psicológicos alrededor del proceso fornicario para poder ir perfeccionando lo que es la práctica de transmutación, la práctica del tantrismo blanco. Entonces, después de la persona empieza con su proceso, empieza con unas prácticas cortas, es recomendable empezar de esa manera para poco a poco ir puliendo y poco a poco ir perfeccionando esta práctica, porque cuando ya se tiene bien perfeccionada esta práctica, hay prácticas que duran horas, donde la persona está subiendo su energía creadora sexual. Cuando el pene en erección vuelve y se torna otra vez flácido, pues vuelven a darse sus caricias entre el hombre y la mujer para que vuelva a haber erección, y vuelve y se hace todo el proceso respiratorio de la mantralización con el IAO y se vuelve a subir la energía creadora sexual. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro, bien específico, porque es el tantrismo en la práctica con energía creadora sexual del mago blanco, y que es la que verdaderamente acá nos interesa. Entonces, a medida que se avanza en este proceso, la persona va o su cuerpo va sufriendo unos cambios en los cuales pues cada uno tiene que vivenciarlos, y en ese ascenso de la energía creadora sexual, pues entonces va a despertar los chakras, las iglesias internamente, y va a sentir unos cambios muy especiales dentro del interior de cada uno. Entonces también debe retirarse o terminar la práctica de sexo sin derramar la energía creadora sexual. Ojo, esto es lo más importante en esta práctica, y que quede bien claro en esta conferencia, en la cual no se debe perder ni una gota de la energía creadora sexual. Es decir, sin eyacular ni llegar al orgasmo, tanto la mujer como el hombre en esta práctica. Es la base primordial de este conocimiento, es la base primordial del mago blanco, del tantrismo blanco. Recordemos que es una lucha interior de cada uno, donde cada vez se va perfeccionando, donde cada vez va encontrando más pequeños detalles que le van a ayudar a la persona con la guía de su ser en el perfeccionamiento de la práctica. Entonces, un movimiento mal hecho que antes hizo y lo llevó a una caída, ya sabe que no debe hacerlo. El proceso respiratorio, la hora en que se debe hacer la práctica, que se debe hacer en horas de la noche o de la madrugada, y todas estas cositas que poco a poco pues la persona va practicando, lo va llevando a volverse muy, pero muy experto en la práctica de sexo. Ojo, la práctica de sexo pues es una práctica donde se va a subir la energía creadora sexual con el ánimo de crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Entonces, el juego asciende y tiene poder de despertar los chakras, como hablábamos, y abrir las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Entonces ya hemos hablado de las 7 iglesias y los 7 chakras a medida que va subiendo por la columna vertebral, pues cada vez que la persona va haciendo su práctica correctamente, entonces va mirando, porque esto se ve es internamente, el ascenso del fuego por la columna vertebral. Acá en la parte física pues la persona puede llegar a sentir esas vibraciones especiales en la práctica, y que cada uno pues tiene que vivenciar, atreverse a hacerlo, atreverse a perfeccionar cada vez su práctica sin desfallecer, y verá los resultados que va a alcanzar y comprueba este conocimiento. Entonces ese ascenso de la energía creadora sexual pues va a llevar al despertar de muchos poderes del ser, de la conciencia, que cada uno de nosotros tiene internamente, y que, como ya hemos dicho,
su cuerpo físico es una máquina específica y perfecta para realizar este trabajo. Entonces nos lleva por el camino de la autorrealización íntima del ser, que es a lo que venimos. El conocimiento, este es la práctica como se debe hacer y es la forma correcta. Créanme que no existe ninguna otra manera. El que le diga que no, que existe otra, que de esta otra manera, está mintiéndole, y cada uno debe preocuparse por investigar internamente de lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Esto es de vital importancia, es la práctica que nos debe quedar bien clara a todos nosotros para lo que es y comprender y saber lo que es el tantrismo blanco. Entonces, realmente lo único que sirve es el tantrismo blanco. En la existencia de nosotros, llegar acá y saber a qué fuimos puestos, pues realmente es lo que nos interesa, y practicar lo que es la práctica del tantrismo blanco, la práctica con nuestra energía creadora sexual. Entonces esta práctica es de vital importancia. Mire, insistimos en ella porque es la base fundamental de este conocimiento. Con esta práctica se crean los cuerpos superiores existenciales del ser, ya bien sea solares y después de oro, y así sucesivamente en el proceso para llegar a construir muchas cosas en lo que es el absoluto, pero que nosotros debemos saber en dónde estamos, qué debemos perfeccionar para poder nosotros comprobar este conocimiento. Vamos ahora a hablar acá de lo que es el tantrismo negro. El tantrismo negro busca el despertar de la serpiente índica en su forma específicamente negativa. Entonces, el tantrismo negro, con esa práctica que se hace, específicamente la persona va a despertar el fuego de una manera negativa, o sea, va a desarrollar lo que aquí hemos llamado el órgano kundartiguador. Y es también el simbolismo de una serpiente. Así como la serpiente asciende en el tantrismo blanco, que es el fuego sagrado, también en el tantrismo negro la serpiente desciende en la creación de forma negativa y en la creación de su órgano kundartiguador. Entonces existe conexión del lingam yoni con ritos mágicos y eyaculación seminal. Entonces el tantrismo negro va a llevar a la persona a la pérdida de su energía creadora sexual, y está ligada también a ritos mágicos en la cual la persona se va a iniciarse en la logia negra. Es evidente que el fuego sagrado en el tantrismo negro se practica desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Entonces, del coxis hacia abajo se va a crear el órgano kundartiguador, la cola de Satán, y va a despertar todo el proceso de la logia negra en la práctica de la pérdida de su energía creadora sexual. Eso también tenemos que tenerlo bien claro para saber nosotros qué estamos haciendo. Los tántricos negros reabsorben el semen después de haberlo derramado miserablemente. Entonces esta es una práctica negra, es una práctica aberrante de la logia negra, donde se reabsorbe el semen y se va a perder todo la energía creadora sexual, y se va a alejar cada vez más de su ser íntimo, de su Dios interno. Y el resultado fatal, porque el semen, después de haber sido derramado, se carga de átomos satánicos.
Entonces, cada vez que se pierde la energía creadora sexual, el semen se recarga de átomos satánicos y se va a crear muchísimos yoes en nuestro interior, yoes bastante pesados, y también va a perder o alejarse cada vez más de su conciencia, se aleja cada vez más de su íntimo, que al penetrar nuevamente en el organismo adquiere el poder de despertar el kundalini en forma negativa, como ya hemos hablado, y ese kundalini en forma negativa es su mismo órgano kundartiguador, que es la cola de Satán. Entonces aparece la cola en los mundos internos, que es su abominable órgano kundartiguador. Entonces, pues mire, aquí muchas personas se escandalizan al ver esto o al escuchar esto, porque los yoes les han hecho creer que son santos, los yoes les han hecho creer que son inmaculados, cuando realmente no lo son. Entonces es ver, pues cada uno comprobar en los órganos, estos órganos internamente, en los mundos internos, ir a mirar cómo son la cola que tenemos internamente, y darse cuenta, comprobar qué es lo que aquí estamos hablando, que no es ninguna fantasía, ni es ninguna película sacada por allá de Hollywood, ni nada de esas cosas. Entonces cada uno comprueba, cada uno va y se da cuenta de qué es lo que aquí estamos hablando. Entonces aparece este órgano kundartiguador en las prácticas del fuego invertido, en las prácticas del sexo, donde se pierde la energía creadora sexual. La segunda serpiente abre los 7 chakras que están en el bajo vientre. Entonces, en el bajo vientre, de hacia abajo, así como hacia arriba, encontramos los chakras ascendentes del kundalini. Hacia abajo vamos a encontrar los chakras descendentes del órgano kundartiguador. Y la cola siempre pues tiene esa formita de triángulo, que también tiene su simbolismo internamente, y entre pues la persona entre más larga tenga la cola internamente, pues vamos a darnos cuenta que es bastante sumergido, que ha estado en el mal, porque aquí va a recoger la energía creadora sexual de todas las existencias en lo que es su misma envoltura seminal. Entonces hay que tener también bien claro esto para saber de qué estamos hablando. Entonces, las 7 puertas del infierno, como dicen los maometanos, entonces muchos libros sagrados han hablado de esto, pero la humanidad ha caído en un materialismo tan terrible que ya ni remotamente sucede qué es lo que está pasando en su interior, con sus propios mundos internos. Entonces este tantrismo negro enseñan muchas veces los magos negros que es posible, o sea, el mago negro va a enseñar que es posible despertar el kundalini derramando la energía. Entonces estos mismos magos negros disfrazados de magos blancos, por eso la importancia de que cada uno compruebe, de que cada uno pues practique, de que cada uno tenga su propia energía internamente para desenmascarar, y tanto internamente como externamente, porque aquí hay mucho mago negro disfrazado de mago blanco y viene a decirle cosas que no son. Entonces vienen a decirle cosas que con estas prácticas de sexo infrasexuales se van a despertar el kundalini derramando la energía sexual, cuando es una mentira, porque el kundalini específicamente se despierta con el sexo, pero transmutando la energía creadora sexual, o sea, sin derramar su semen, sin derramar la energía creadora sexual. Entonces tenemos que tener bien cuidado con esto. Cualquier persona que llegue a decirle que se despierta el kundalini derramando la energía está totalmente equivocado, y es totalmente falso.
sin una pareja estable o con varias parejas. Entonces el mago negro va a enseñarle que no, que eso también lo despierta no con una sola pareja estable, sino con varias parejas, y eso también es totalmente falso y equivocado. Participando en orgías, entonces el magos negros van a decirle esto a sus adeptos. Entonces esto lo decimos acá porque hay que tener cuidado, hay que saber estas cosas para que cualquier persona que venga a decirle cosas equivocadas, pues no nos dejemos engañar. Eso no es así. Entonces hay que tener bien claro estas cosas. Van a decirle también que despierta el Kundalini haciendo prácticas homosexuales, cuando eso tampoco es posible, cuando eso tampoco es cierto, eso es falso. Entonces hay que tener bien cuidado esto. También les va a decir que practicando sexo oral o practicando sexo anal o practicando la masturbación se va a despertar el Kundalini, cuando también es totalmente falso. Mire, esto tiene que quedar bien claro en esta conferencia para evitar malos entendidos. Entonces el mago negro va a decirle una cantidad de cosas erróneas, haciéndoles creer que es la verdad, y la persona cae en estos procesos equivocados porque no despierta, porque no se cuestiona, porque no investiga. Entonces hay que tener cuidado con esto. Acá lo decimos, y ya cada uno pues de ustedes es libre, pero no es ignorante ya de lo que aquí estamos hablando. El resultado es que los fuegos espinales, en vez de subir por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y cristalizan en el cuerpo astral la cola del cundartiguador. Entonces esto es lo que tenemos que tener bien claro. No quiere decir con esto que no tenemos internamente ya creado nuestro órgano cundartiguador, porque tenemos que ir a investigar cómo está, para empezar nosotros poco a poco a cambiar, como les decía, las prácticas erróneas que veníamos haciendo y empezar a hacer unas prácticas correctas para despertar el Kundalini y empezar el ascenso en la energía y la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Pero debemos también saber esto para que no nos dejemos engañar y cada uno internamente investigue dónde está y no se deje meter los dedos a la boca de personas, de falsos maestros, que en estos momentos está plagado la humanidad y que están totalmente equivocados y llevando un poco de humanidad al abismo. Vamos a ver ahora lo que es el tantrismo gris. Entonces, el tantrismo gris, este tiene otros propósitos. El tantrismo gris tiene como propósito el goce animal sin anhelos trascendentales. O sea, vamos a darnos cuenta pues que nosotros aquí somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. ¿Por qué? Porque nuestros órganos sexuales o nuestra energía creadora sexual está siendo utilizada solamente para el goce animal, para un goce morboso, y no se está haciendo con el ánimo de hacer las creaciones de los cuerpos superiores existenciales del ser. Y ese goce morboso, ese gozo monstruoso que ahorita se tiene con la energía creadora sexual, nosotros nos damos cuenta en solamente ver las noticias y la cantidad de atrocidades y de monstruosidades que se cometen con la energía creadora sexual, con las prácticas totalmente infrasexuales. Eso es terrible en estos momentos, el atraso de espiritualidad de la humanidad. Entonces tenemos que también saber de qué estamos hablando. Es bueno saber que todos los tántricos grises se convierten inevitablemente en tántricos negros. Entonces estos grises, poco a poco, con la diversión en el sexo, con la diversión animal
con sus prácticas sexuales, poco a poco se van a convertir en magos negros, en tántricos negros, inevitablemente. ¿Por qué? Porque no hay la fuerza, no hay el estudio consciente para empezar a trabajar lo que es en los procesos del tantrismo blanco. Todo fornicario, aunque desconozca el tantrismo negro, es tántrico de hecho. Entonces, en estos momentos, la mayor parte de la humanidad se está en el tantrismo negro, porque todas sus prácticas son en el proceso de fornicación. Todas sus prácticas están dadas en la pérdida de su energía creadora sexual. Cuando nosotros hablamos de estos temas con cualquier persona, haga ustedes el experimento y se escandalizan con este tema. Pero se escandalizan por la ignorancia en que estamos. Se escandalizan por el materialismo en que nos encontramos en estos momentos. Muchos hasta se forman problema porque los yoes se sienten descubiertos. Entonces esto también lo tenemos que tener bien claro para saber dónde estamos parados, cómo estamos como humanidad en estos momentos. Y deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa. Entonces un tántrico gris inevitablemente va a terminar transformado o lo va a llevar a un tantra negro con sus prácticas infrasexuales, y viene una personalidad tenebrosa, abominable, donde va a estar mejor dicho, en disposición de lo que desarrolla con su órgano kundartiguador, porque ese órgano kundartiguador, así como está el ascenso del fuego sagrado, que es totalmente independiente su energía creadora sexual, que en la práctica del tántrico blanco, también en la práctica del mago negro va a estar su órgano conactivador con su fuego totalmente independiente. O sea, es algo vivo tanto para el blanco como para el negro. Entonces esto también lo tenemos que tener bien claro. Entonces, con la serpiente tentadora del Edén completamente desarrollada, entonces el tántrico gris va a terminar convirtiéndose en un mago negro con su cola totalmente desarrollada, con sus grados de mago negro, que también los tienen internamente, así como hay grados de ascenso en la logia blanca, también hay grados de descenso en la logia negra en el desarrollo de su órgano kundartiguador. Entonces, pues realmente lo único que sirve es el tantrismo blanco. Esta es nuestra conferencia del día de hoy. Es un tema en la cual nos va a aclarar estos tres tipos de tantrismo, y en la cual nosotros debemos ubicarnos, como les decía, y empezar a mirar y a practicar ya en el conocimiento pleno y verdadero de lo que es la magia sexual, para empezar a salir nosotros de estos procesos totalmente equivocados y de estos procesos totalmente erróneos que tenemos en nuestra psicología, y empezar a darle un vuelco a nuestras prácticas y empezar a comprobar este mismo conocimiento. Mire, realmente lo único que sirve es el tantrismo blanco, la práctica con la energía creadora sexual en ascenso, en el desarrollo del kundalini y en la meta de entrar un día al absoluto con la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Esperamos haber sido lo más claro posible. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto acá se la resolvemos también lo más
pertinentemente a cada uno de ustedes. Pues invitarlos como siempre a nuestra página de Facebook, a que miren nuestras conferencias, a las personas que nos siguen, a las personas que siempre han estado ahí, pues que invitar también a los amigos, a las personas a seguir este conocimiento. Es un conocimiento totalmente gratis, no tiene ningún interés económico ni nada de eso. Está dado para las personas en estos momentos que les interese su propia autorrealización. En nuestra página de Facebook, Conocimiento de sí mismo 1 Bolivia, ahí lo vamos a encontrar. Mi nombre es César Martínez Rincón. Para las personas que quieran escribirme o que quieran preguntar, está mi teléfono. Y también en el canal de YouTube está la conferencia de las que hemos visto hasta el momento, para las personas nuevas que quieran empezar a verlas y a practicar este conocimiento. Entonces, también invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 15, El Rayo de la Creación. En nuestra próxima conferencia, pues darles disculpas que esta conferencia se vio haber transmitido el sábado pasado, pero por cuestiones de nuestra red de internet, el lugar donde me encontraba no se podía transmitir, pero igual esto ya hoy la podemos ver. Y pues no, invitarlos a la práctica, invitarlos a no desfallecer, a las personas de Bolivia que constantemente están ahí conectados con nosotros, a César, a Narciso, a Seila, a Abigail, a Charito, perdón, a Walter, a unas personas que ahorita se nos escapa el nombre, a los diferentes departamentos de Bolivia, a las personas de La Paz, a las personas de Chuquisaca, a las personas de Beni, a las personas de Tarija, a las personas de Potosí, que siempre han estado ahí pendientes de este conocimiento. Entonces vamos a dar un espacio corto para las personas que deseen alguna pregunta. Y mire, debemos y estamos en estos momentos haciendo los esfuerzos por llevar este conocimiento a todas las personas de Bolivia. Y hay otros compañeros que también lo están haciendo por todo el planeta, con el ánimo de que salgamos de la ignorancia en que nos encontramos, de que despertemos y de que empecemos a darle un uso objetivo, real y verdadero a nuestra propia energía creadora sexual. Bueno, pues de nuevo agradecerles a todos ustedes por conectarse, desearles mucha fuerza y nos vemos el próximo sábado para nuestra próxima conferencia.
Que tengan buena noche.